Ahora sí, corresponde darle la palabra a nuestro invitado, que es el flamante presidente del gremio empresarial más importante de nuestro país, Mávila, la CONFIEP. Jorge Zapata Ríos, ingeniero industrial, en efecto nuevo presidente de CONFIEP, que asume el cargo este martes último con la asistencia de la presidenta Dina Boluarte, está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Perdón, el martes... El martes pasado. El martes pasado, correcto, ya asumió. Muy bien, bueno, felicitaciones. Y la pregunta de cajón es, ¿cuál es la perspectiva de aquí a lo que viene en el cargo? Es decir, ¿cuáles son los planes, cuáles son los objetivos trazados, cuál es el papel que quiere desempeñar la CONFIEP en los próximos tiempos? En este año, además, que es fundamental, ¿no? Porque es un año preelectoral. Gracias. En nuestra presentación hicimos mención a 6 ejes de trabajo. Uno de ellos es trabajar con las cámaras regionales, con los empresarios regionales para recoger su problemática y tratar de elevar su voz y tratar de solucionar problemas y destrabar cosas, ¿no? Como número 2, vamos a continuar con esta campaña que, bueno, ha tenido alguna acogida, pero hay que ponerle más fuerza porque se necesita hacer más contra la inseguridad ciudadana. Ahí estamos unidos con los trabajadores y todos los gremios empresariales y vamos a darle más fuerza a esa campaña. Como número 3, queremos hacer un combate frontal contra las economías ilegales. Eso consideramos que es una amenaza para el país, hay que combatirlo, está extendiéndose cada vez más y tenemos que hacer planes para tratar de disminuir por lo menos, si no erradicar, por lo menos disminuir las economías ilegales. Estamos hablando de, obviamente, narcotráfico, minería ilegal y tráfico de tierras, que son las principales, ¿no? De ahí se genera mucha violencia, son fuentes de violencia estas economías ilegales, ¿no? 4, fortalecer la relación con los trabajadores. Esta plataforma que tuvimos en Capeco de un buen diálogo, una buena concertación con los trabajadores de construcción civil, queremos expandirlo a los demás gremios, tanto de trabajadores como de empresarios. Ese es un reto importante. Sí. No, ya nos detendremos cuando termine de enumerar los objetivos en eso, porque de pronto, y puede ser una medida sumamente oportuna, justamente por lo que decíamos, por el contexto político que estamos enfrentando y el problema de la delincuencia que avanza todos los días, pero lo dejo terminar. Sí, aunque quizás, como son 2 temas más que faltan, y nos ha preguntado 4, vamos a la pausa y retomamos luego con usted para que nos explique los 2 puntos y destacaremos aquellos que han sido resaltados por Mávila Huertas. Vamos a la pausa entonces. En el distrito de Surco. Retomamos nuestra conversación con el flamante presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, conocida como CONFIEP, el señor Zapata Ríos, que nos ha explicado los 6 ejes que él definió como la hoja de ruta de su gestión de 2 años a la cabeza de la CONFIEP. Ha presentado ya 4 de esos 6 ejes. Tiene la palabra para completar los 2 pendientes. Permítame cerrar el punto 4, que es sumamente importante. En este llamado a convocatoria amplia, no solo debemos involucrar a los trabajadores, ¿no? Debemos involucrar a la academia y a los colegios profesionales, y hacemos el llamado también para que se integren, ¿no? Y el día de mi presentación, yo le he hecho un llamado a la presidenta directamente pidiéndole que convoque al Acuerdo Nacional, que relance el Acuerdo Nacional, que es un espacio importante para esto, ¿no? Ahí está la sociedad civil organizada y puede decir su voz. El punto 5, pasando al punto 5, es una lucha contra la informalidad. La informalidad es una cosa que también nos desborda en el país, ¿no? Tenemos empleo informal, transporte informal, construcción informal, minería informal. Es decir, somos un país invadido por la informalidad. Hay que hacer también, hay una campaña muy fuerte de sensibilización, de normas que destraben, que les permitan a las empresas y a los pequeños empresarios regresar o entrar a la formalidad. Sumamente importante. Y el último punto es la defensa de la inversión privada, del libre mercado, de la economía social de mercado, como siempre lo ha sostenido CONFIEP.
Muy bien, conocemos entonces con claridad lo que expuso el martes pasado, los 6 ejes que van a ser la inspiración de su gestión. Gestión de 2 años, al interior de la cual viviremos las elecciones más importantes de los últimos tiempos, porque el mismo año 26 coinciden las elecciones nacionales y las regionales y municipales. Y ustedes, como lo sugería Mávila Huertas, de todas maneras, quieran o no, van a inspirar los temas de esa campaña. Estos ejes están dirigidos a que todos sepamos qué es lo que está en juego en el Perú. Por eso yo quisiera preguntar algo de su experiencia, de su background. Usted ha sido presidente de CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, que es un sector muy sensible de la actividad económica, es un indicador de cómo van las cosas. Y ustedes son el primer sector empresarial que alertaron sobre el tema de las extorsiones y de los cupos que se cobran a través de falsos trabajadores en las obras en construcción. Esto nos ha llevado a una relación excepcional en el Perú entre las organizaciones empresariales y los sindicatos. Y se le ha visto a usted alternando con los colegas con los que estamos acostumbrados desde hace décadas a que hubiera oposición, trabajadores, sindicatos, etcétera, con los empresarios. Se han unido ante un enemigo común, que es la criminalidad que ha matado a muchos trabajadores y a algunos empresarios. Díganos una palabra sobre esa experiencia suya de promotor del diálogo en su sector y cómo eso se puede proyectar a su trabajo general a la cabeza de la CONFIEP. Sí. Gracias por la pregunta, porque esa es una de las experiencias más gratas que yo he tenido en los casi 4 años que tengo en gestión en CAPECO. Efectivamente, con construcción, con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, encontramos que había mucho más coincidencias de la que creíamos que podían haber, ¿no? Estos 21 años de diálogo por la negociación por rama de actividad anual nos abrieron un espacio de confianza, de entendernos, de creer entre las partes, y eso nos motivó a que este diálogo se traslade también a otras partes, no solo a la negociación del pliego, ¿no es cierto? Y obviamente uno de los problemas más álgidos era la inseguridad, la extorsión, los cupos que se cobraban, como bien ha dicho Fernando. Pero no solo nos hemos quedado ahí, sino que invitamos a los demás gremios de empresariales para que se unan a esta campaña, y hemos hecho marchas en las cuales han participado los gremios empresariales junto con los trabajadores. Luego de eso, temporalmente anterior, hicimos un pacto por la construcción de un mejor país, donde señalamos una serie de puntos en los que estuvimos de acuerdo, y a los diferentes gobiernos se los hemos hecho llegar, a los diferentes candidatos, cada vez que ha habido elecciones se los hemos hecho llegar. ¿Sí? Y hay que entender y hay que resaltar que los trabajadores son un gran aliado en la promoción de las inversiones. Alguna gente quizás no lo entienda, pero es totalmente cierto. Son un gran aliado en la promoción de las inversiones. Bueno, sin duda. Además, el país cambió a partir de los 90 en adelante. Es decir, hoy la mayoría de peruanos es mucho más consciente del valor que tuvo en el crecimiento económico este modelo. Yo le decía durante la pausa que este va a ser un año clave, y usted ha pedido durante su discurso también que la sociedad civil asuma un rol más activo en la construcción de un Perú próspero. Esto quiere decir participar un poco más del debate, no dejarle a los políticos únicamente la toma de decisiones, sino que la sociedad civil no se mantenga de lado y diga, bueno, con cierta resignación es lo que nos toca, es lo que elegimos, sino que esto es dinámico, es un proceso que debe continuar. ¿Qué temas, por ejemplo, impulsaría usted para la discusión en lo que queda del trabajo que le resta al Congreso y al Gobierno en este último año, que es clave? Tú lo has descrito muy bien, Mávila, pero efectivamente hay que plantear puntos concretos, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero un extraordinario esfuerzo, y ahí la sociedad civil tiene que involucrarse en evitar esa dispersión que podría venir el 2026. No podemos ir a una elección con 50 candidatos y con un parlamento de 50 fuerzas. Bueno, quizás no tanto porque algunas no pasarán la valla, pero de todas maneras llegar con 8 o 10 fuerzas al Congreso, que después sabemos que se siguen diluyendo porque se van cambiando de partidos y se van
formando nuevos bloques, y eso no le permite una buena gobernabilidad al país, ¿no? Lamentablemente las PASO ya han perdido consistencia, ¿no? Yo creo que hubiesen sido un buen elemento, bien llevado porque tenía fallas de origen, pero si se hubieran corregido esas fallas hubiera sido una interesante práctica para que se den estas PASO en el mes de octubre, noviembre, y de ahí quedaran 3, 4 o 5 candidatos, no más, ¿no? Y esos fueran a una primera vuelta electoral, ¿no? Pero no ha ido por ahí, lamentablemente. Pero definitivamente los gremios, la sociedad civil, tienen que poner su mayor esfuerzo para que tengamos una mejor elección el 2026. Señor Zapata, muchísimas gracias por su presencia acá. Felicitaciones por su elección y ojalá que los 2 años que vienen bajo su liderazgo en la CONFIEP aporten al Perú ideas y aliento para que todos sintamos que podemos salir adelante si somos capaces de dialogar y sentarnos a conversar con el que no piensa con nosotros. Por eso nos ha impresionado mucho que mencione usted que entre las cosas que usted quisiera empujar a que se logre es el restablecimiento del acuerdo nacional, que sea convocado por la presidenta de la República y que cada uno pueda expresar su palabra. Este es un país que necesita consensos contra la criminalidad, contra la pobreza y contra la informalidad, como lo ha dicho. De manera que muchas gracias por estar acá y felicitaciones por su elección como presidente de la CONFIEP. Muchísimas gracias.